Bienvenidos a Galaxia Sonora. Hoy llegamos al final de Star Wars en la oscuridad, una historia que nos llevó a los rincones más inciertos de la Alta República, donde incluso la luz de los Jedi puede verse puesta a prueba. A lo largo de este audiolibro, hemos sido testigos del miedo, la valentía y las decisiones que marcan el destino de la galaxia cuando la oscuridad comienza a extenderse. Gracias por acompañarnos en cada capítulo, por escuchar con atención y por formar parte de este viaje. Ha llegado el momento de despedir esta historia y de mirar hacia lo que viene. Capítulo 26. Aphie estaba acostumbrada a las oficinas del gobierno, que de oficiales solo tenían el nombre. Operaban desde la nave de alguien o en la parte de atrás de una cantina. En lugar de leyes y regulaciones, la mayoría de la gente obedecía las costumbres de una región o los caprichos de algún potentado local. La República hacía las cosas de otra manera. Ya se lo habían dicho antes, pero no fue consciente de lo cierto que era hasta entrar en las oficinas que regulaban la navegación. Cada paso que daba en sus botas andrajosas resonaba en el suelo de piedra pulida. El techo alto estaba alzado por columnas tan gruesas que ella no las podía abrazar. Todo el equipo que veía estaba tan limpio que brillaba, como si lo hubieran colocado el día anterior. Aphie había programado su visita justo para después de que abrieran, sobre todo porque no quería esperar a que Scover volviera de su reunión durante el desayuno, pero también porque pensaba que la mayoría de la gente no estaría levantada tan temprano. Pero el lugar ya era un hervidero. Aquel entorno inmaculado le pareció más intimidante que acogedor. Los archivos que había descargado en el datapad de su bolsa brillaban con calor imaginario, como si se hubieran abierto paso a través de la lona. Más de una vez, Aphie pensó en dar media vuelta, pero se quedó lo suficiente para que dijeran su nombre. La hicieron pasar a una pequeña sala con un oficial menor, Twi'lek. A pesar del hecho de que Aphie tuviera 17 años, el Twi'lek parecía tomarla en serio. Si se hubiera reído de ella, le habría dado una excusa, pero Aphie estaba harta de excusas. ¿Desea hacer una denuncia?, preguntó el Twi'lek. Sí. Aphie sacó el datapad de la bolsa y se lo entregó. Pensaba que se sentiría mejor cuando ya no hubiera vuelta atrás, pero no fue así. Siguió adelante igualmente. Denunció el abuso de contratos de esclavitud en el gremio Vine. Al principio, Reath esperó una invitación, pero no llegó ninguna. Al final, 3 días después de que dieran el alta a Des, Reath decidió dejar de esperar. Llamó al timbre y, al principio, no obtuvo respuesta. Las autofunciones habían indicado que Des Ryden estaba despierto y en casa, pero eso no era lo mismo que aceptar visitas. Quizá estuviera cansado o convaleciente. Reath ya estaba dando media vuelta para irse cuando la puerta se abrió. Se abrió y reveló la habitación de Des. Reath sabía que normalmente estaba más desordenada que la habitación del Jedi promedio, un desorden elevado a la 10ª potencia. Pero ni siquiera Des podía tener aquel desastre en las primeras horas después de que le dieran el alta. Estaba sentado en un almohadón de meditación en medio de la sala con una túnica informal que lo envolvía holgadamente. Había recuperado el peso que había perdido y, a juzgar por lo que veía Reath, ni siquiera le quedarían cicatrices. «Tienes buen aspecto», dijo sonriendo mientras entraba y la puerta se cerraba a sus espaldas. «Mucho mejor que la última vez que te vi, me imagino». Death se pasó una mano por el pelo moreno y grueso. «Me siento mejor, eso seguro». Sería difícil sentirse peor. «Quizá esto no te sea útil», se atrevió a decir Reath, «pero voy a mantener una vigilia por la maestra Jora. Su cuerpo se perdió, así que no podemos hacer una pira. De todas formas, voy a velarla y a hacer un fuego. ¿Quieres acompañarme?» «No puedo», dijo Des. Su voz parecía lejana, no miraba a Reath a los ojos. «Mañana me voy a uno de los mundos contemplativos. Voy a hacer el voto Barash». Aquel voto era un compromiso extremo para lograr la comunión definitiva con la fuerza. Los que lo hacían dedicaban años, a veces incluso décadas, a la meditación profunda en soledad. Era el último camino que Reath había imaginado que tomaría Des. «¿Pero por qué?», preguntó Reath. «El voto Barash lo hace un Jedi que haya cometido errores horribles. No es tu caso. Tú no has roto tu conexión con la fuerza». «No», dijo Des. «La rompieron los Drengir. Los sanadores la reconstruyeron, pero es inestable. Se notan las grietas. No aguantará. La única solución es que yo me comprometo en todas mis fuerzas a renovarla». «Pero…», se le quebró la voz. «¿Esa es la vida que quieres de verdad?». Des asintió poco a poco.
Debes entender que los Drengir están profundamente conectados al lado oscuro. Los días que pasé como prisionero suyo dañaron mi conexión con la fuerza y la pusieron a prueba. No sé si estuve a la altura. Sin ti, podría haberme convertido en su criatura, en un sirviente de la oscuridad sin sentido. Eso siempre que no me hubieran comido antes, claro. Superaste la prueba, insistió Reed. Tú sigues siendo tú. Sí, lo soy. Sin embargo, en algunas cosas, eso no es bueno. Siempre he querido acción, agitación. Lo he deseado un poco demasiado. Se supone que los Jedi no buscan complacerse a sí mismos, sino que están destinados a servir. El servicio no significa que solo hagas lo que tú quieras, sino escuchar a la fuerza. Y yo había dejado de escuchar. Des movió la cabeza. Sé lo que debo hacer. Lo entiendo, dijo Reed. Yo también he estado pensando en eso. Su resistencia a la misión de la frontera se había debido a que no quería ir, no al servicio. Honrar a la maestra Llora con un fuego y una vigilia no significaba nada si no honraba todo lo que le había enseñado. Al aceptar la misión en Starlight, ella había intentado enseñarle lo que significaba realmente el servicio. Estoy aprendiendo, maestra, pensó. Des parecía reconocer el impacto que tenían sus palabras en Reed. ¿Qué vas a hacer ahora? Creo. Reed hizo una pausa y luego asintió. Creo que lo acabo de descubrir. Hacia el mediodía, en el puerto espacial, los oficiales de la República estaban ocupados catalogando todas las naves y entrevistando a todos los pilotos del gremio Vine. Por lo que veía Afi, habían empezado al cabo de unos minutos de su denuncia a las autoridades. Se había imaginado que la República tardaría días o semanas en actuar y que en ese tiempo Skober habría tenido la oportunidad de volver a la frontera. Allí tenía más influencia y la República menos. Podría haber conservado su libertad. Los oficiales habían detenido a Skober enseguida. Afi se había obligado a sí misma a ver las imágenes de la detención desde el hotel, al que tenía acceso por ser invitada de Skober. Esta había permanecido tranquila y en silencio mientras la esposaban y se la llevaban. Aquella calma quizás se alteraría al enterarse de que Afi había sido la denunciante, algo que quería decirle en persona. Iba a ser el encuentro más duro de la vida de Afi, pero no podía echarse atrás. Skober la había criado, cuidado, incluso querido. Se merecía la oportunidad de preguntarle cómo le había podido hacer aquello su hija adoptiva, y Afi merecía una oportunidad de explicar por qué. Estaba incómoda delante de la nave, viendo la actividad del puerto espacial. Lo peor no era el remordimiento ni la incertidumbre, sino saber que todo su futuro estaba siendo moldeado por fuerzas que escapaban a su control y no podía hacer absolutamente nada. Los pasos en la rampa de embarque hicieron que se volviera. Leox estaba caminando junto a la oficial humana de la República que comprobaba la nave. La oficial movió la cabeza en señal de aprobación mientras tachaba puntos en un datapad. No veo ninguna irregularidad, así que autorizo el despegue de esta nave. Es muy amable, dijo Leox, pero en este momento no tenemos ningún sitio al que ir. Puede aceptar el trabajo que desee. Era evidente que la oficial de la República se veía a sí misma como a su salvadora o como mínimo como la portadora de buenas noticias. Según las leyes de la República, al disolver una compañía de transporte ilegal, todas las naves son consideradas propiedad individual de sus oficiales de más rango, lo que significa que la nave ahora es suya, Capitán Jassy. Leox movió la cabeza. No tan deprisa. Si está apuntando todo esto para los anales de la República, anótelo bien. Yo no soy el oficial de más rango asignado a la nave, sino Afi Hollow, que está ahí. Cuando él la señaló, Afi consiguió cerrar la boca para no quedárselos mirando como una tonta. ¿Yo? Un representante oficial del gremio supera siempre al capitán. Encogiéndose de hombros, Leox estaba dándole la propiedad de lo que más quería en el mundo y que podía haber reclamado como suyo sin más. A pesar de que Skober la había colmado de cosas preciosas durante años, nunca había recibido un regalo más generoso. La oficial de la República parecía dispuesta a aceptar lo que le decía Leox. Se dirigió a Afi. ¿Cambiará la designación de la nave? No, dijo Afi, esbozando una sonrisa. Se llama La Nave, siempre y para siempre. Y Leox Jassy sigue siendo su capitán. Él solo trabaja para mí. Leox también estaba sonriendo mientras movía la cabeza. ¿En qué me he metido? Mientras la oficial de la República seguía su camino, Afi abrazó a Leox con todas sus fuerzas. Quiero que todo siga igual, como era antes, salvo que esta vez estamos en esto solo por nosotros, por cuenta propia.
Por mí, vale, pequeñuela, y te puedo volver a llamar así otra vez porque te has convertido en mi jefa, lo que significa que el mote ahora es irónico. ¿Iba a pelearse con él por eso? Quizá más tarde, decidió Afi. Ahora estamos nosotros tres. Espera, ¿dónde está Geode? En el depósito espacial, Orla miraba desde el holograma de muestra que le habían dado al elemento real. La nave nueva, que sería suya. Tenía una estructura casi piramidal con 3 motores, una proa puntiaguda y una popa igualmente angular. La nave parecía afilada, recordaba a un dardo o un trozo de vidrio, como la propia Orla. La nave brillaba contra la negrura dura del depósito. Su casco nacarado era igual de bello que una piedra preciosa. El droide vendedor chirrió hasta llegar a su lado. Si desea entrar en la nave... Oh, sí. Sí. Orla entró en su nave nueva casi con reverencia. Durante el desastre en el hiperespacio y los acontecimientos en la estación Amaxin, se había planteado si era egoísta por declararse exploradora independiente y establecerse por su cuenta. Sin embargo, ahora que todo aquello había pasado, estaba segura de su decisión. La galaxia era más grande y más extraña de lo que se podría saber. Podía operar la Orden Jedi, y también había espacio para que otros Jedi descubrieran su lugar. Servir a la Orden era importante, pero nunca podría dar lo mejor de sí a menos que se conociera a sí misma, a sus instintos y a la fuerza de forma más auténtica. Nunca se había sentido más preparada para comenzar el viaje. ¡Qué preciosidad!, dijo Orla, acariciando el elegante asiento del piloto. Es una obra de arte, felicita a los diseñadores. Las luces del droide vendedor parpadearon de orgullo. ¿Eso quiere decir que se la queda? Después de regatear un poco el precio. Orla se encogió de hombros. ¿Qué puedo decir? Me ha enamorado, pero el precio está por las nubes. El regateo no duró demasiado. Orla sugirió una cantidad justa y el droide tenía que conseguir cierto cupo de ventas. Al cabo de una hora, Orla ya había puesto su huella dactilar a todos los documentos y había conseguido todas las contraseñas para su nueva nave. Lightseeker, dijo. La llamaré Lightseeker. Ya está debidamente registrada, contestó el droide. ¿Desea que informe de que viaja con una tripulación de 1? Sí, salvo si convenzo a mi amigo piloto para que me acompañe. Geode estaba allí al lado. El silencio fue su única respuesta. Él había estado dispuesto a mirar naves con ella, pero Orla ya sabía que su lealtad estaba con Leox, Afi y la nave. Además, era un camino que debía hacer sola. Quizá la próxima vez, dijo ella, dando palmaditas a Geode en un lado, imaginándose ya los próximos viajes. Una vez que se quedó sola en el puente de mando de su nave envió un mensaje a Comac. Cuando apareció su cara en la pantalla, Orla se apartó para que él pudiera ver más a la nave que a ella. ¿Qué te parece? Es preciosa. Comac sonrió, pero tenía la mirada triste. Me alegro mucho por ti, Orla. La fuerza te ha llamado y tú has respondido. He luchado contra mis instintos durante toda mi carrera, admitió Orla. Me obligué a mí misma a seguir un camino que no era el mío. Quiero servir a la Orden y a la galaxia, pero no puedo hacerlo viviendo una mentira. Orla se acordó de aquel día tiempo atrás cuando habían rescatado a una rehén, pero habían perdido al otro porque ella había dado prioridad a lo que era correcto y adecuado y no a lo que la fuerza le decía. Nunca volvería a cometer aquel error. Comac asintió. Envidio lo segura que estás de tus convicciones, Orla. La rabia que había sentido después de la supuesta muerte de Des, el eco de las muertes de su maestro y del rehén tanto tiempo atrás, había hecho mella en Comac, y la herida era más profunda de lo que Orla había pensado. Le dijo, ¿estás bien? ¿Crees que debes buscar tu propio camino? No, necesito a la Orden ahora, más que nunca, pero también necesito algo más, un rumbo nuevo, un objetivo, y eso solo lo puede dar el tiempo. Orla no estaba segura de que lo que él necesitara fuera la Orden, pero ella no podía darle esa respuesta, eso dependía de la fuerza. Que la fuerza te acompañe, viejo amigo. Ella levantó una mano y él también, así se despidieron el uno del otro. Reath entró en el centro de meditación del templo Jedi un tanto inquieto. Era de mala educación perturbar los trances de los demás, pero por suerte el maestro Comac estaba solo en la sala, sentado en el aire. Aquello no podía ser fácil. Seguro que era una meditación muy profunda. Reath se planteó salir de puntillas y estaba a punto de hacerlo cuando el maestro Comac dijo, sin abrir los ojos. ¿Qué ocurre, Reath? Quería hablar con usted, dijo. Era obvio, pero al menos el maestro Comac no dijo nada.
Lo que hizo fue descender al suelo y caminar con Reed hasta un área de reunión fuera, en la que había una fuente tallada que borboteaba. ¿En qué puedo ayudarte, Reed? Supongo que es algo urgente. No quería interrumpirlo, dijo Reed, pero he visto que se había preparado para salir en uno de los siguientes vehículos hacia la frontera, para encargarse de la misión original. Como no sabía cuándo se iba exactamente, pensé que lo más inteligente era venir a verlo ya. El maestro Comac inclinó la cabeza. Todavía no me has dicho por qué. Reed no estaba seguro de cómo decirle lo que venía después. Quería preguntarle. Solo es una pregunta, sin presiones. No va a herir mis sentimientos si dice que no. Pregunta. Las palabras salieron a borbotones. ¿Aceptaría que fuera su aprendiz? El maestro Comac se lo quedó mirando como si nunca se le hubiera pasado por la cabeza. Probablemente nunca lo hubiera pensado. Pero no era una petición tan rara, ¿no? Quizá Reed no se había expresado con suficiente claridad. Durante nuestras aventuras en la estación Amaxin, llegué a tener un gran respeto por usted. En muchos sentidos, no es el típico Jedi, pero creo que quizá yo deba ampliar mi idea de lo que puede ser un Jedi, de la clase de Jedi que yo puedo ser. Ser su aprendiz me enseñaría mucho y yo quiero aprender, si está dispuesto a aceptarme, claro. Después de dudar un momento, se atrevió a añadir, volver a la frontera es lo que la maestra Yora habría querido para mí. Ambos nos dirigimos hacia allí. Creo que podríamos ir juntos. El maestro Comac todavía parecía desconcertado. Reed decidió ofrecer una salida diplomática. Si no es el momento adecuado, lo entiendo. Es un tiempo interesante, dijo el maestro Comac. Empezó a caminar despacio por el patio y Reed se puso a andar a su lado. Decían que Yora Mali era la maestra más amable y sabia, dijo. Es difícil imaginar cómo retomar la enseñanza donde ella la dejó. Sin embargo, lo que ella tenía para darte y lo que tengo yo son dos cosas muy distintas. Reed se alegró. Aquello sonaba prometedor. Sí, exactamente. Quiero decir, sí, señor. Has mostrado iniciativa al venir a mí y al querer que tu entrenamiento vaya por un camino nuevo. Ahora debo demostrar valentía y ser abierto contigo. El maestro Comac se detuvo y miró a Reed a los ojos. Estas últimas semanas he tenido dudas sobre si lo que describe el Consejo Jedi es siempre la mejor solución. ¿Lo había oído bien? No era posible. ¿Qué quiere decir? El maestro Comac suspiró. La oscuridad es parte de la fuerza tanto como la luz. La orden piensa que puede dividir la fuerza en dos con nitidez, como si la energía vital primaria de toda la existencia fuera algo que se puede cortar y servir. Reed lo pensó un momento. Esa separación nos mantiene a salvo, ¿no? ¿Tú crees? Contestó el maestro Comac. ¿Y si la división solo hace la oscuridad más oscura, más peligrosa de lo que habría sido nunca en la naturaleza? No lo sé, admitió Reed. No había pensado que la filosofía abstracta fuera una parte central del aprendizaje, pero por lo visto sí que lo sería con el maestro Comac, al menos en caso de que aceptara a Reed como aprendiz. Solo sé que nuestro trabajo es bueno, que salvamos vidas, solucionamos conflictos y traemos la paz. El maestro Comac le sonrió. Estás seguro de tu camino, Reed Silas. Nunca dejes que nada te aparte de él. Solo pensaba que estaba seguro antes, confesó Reed. Pero antes de ir a la frontera, la maestra Yora me hizo una pregunta. Me dijo que cuando supiera la respuesta, sabría por qué teníamos que dejar Coruscant. Me preguntó el motivo por el que ningún Jedi puede cruzar el arco Kyber solo. Ahora lo entiendo. Nadie lo cruza solo porque el arco en sí no existiría sin todos los caballeros Jedi que han pasado por allí antes. Tanto los caídos en combate como los que construyeron el arco para que los demás lo recordaran. Yo solo daba a la orden la parte de mí que yo quería. Pensaba en mí, no en nosotros. A partir de ahora, lo primero somos nosotros. Yora Mali era una mujer sabia, dijo el maestro Comac. Dudo que yo pueda igualar la profundidad de sus enseñanzas. Aquello sonaba sospechosamente a despedida. Entonces, empezó a decir Reed, «Vamos a...» «Me queda mucho que aprender», respondió el maestro. Aquello sonaba aún más a un no, hasta que dijo, «Y no hay mejor forma de aprender que enseñar. Serás mi primer Padawan, Reed, y quizá mi mayor instructor de la fuerza». Unas semanas después, el faro Starlight fue conectado oficialmente. Sus rayos iluminaban la galaxia, brillantes como cualquier supernova, en un mensaje sin palabras de la promesa de la República de ofrecer orientación, protección y prosperidad. Mientras se iluminaban los rayos, se oyeron aplausos de los muchos asistentes a bordo de la estación. Los Jedi Senior Avar Kriss, Elzar Mann y Stellan Joss,
Otros Jedi, como Sskeer y Burryaga, oficiales de la República, varios diplomáticos y delegaciones de mundos cercanos, y un Padawan que había tomado la última decisión que habría esperado apenas unas semanas antes. Reath Silas aplaudió con los demás. Por un momento, deseó que la maestra Jorah estuviera allí para celebrarlo con ellos, que estuviera en un puesto de honor en el estrado. Ella había querido eso para Reath, aquel lugar en la frontera en el que todo podía suceder, pero nada podía darse por sentado. Por fin, Reath reconocía el valor de lo que ella le había querido dar y había decidido no rechazar el último regalo de su difunta maestra. No le importaban las aventuras. Eran peligrosas, complicadas, y era mejor evitarlas. La estación Amaxin lo había demostrado sin duda alguna. Reath seguía prefiriendo que las aventuras se quedaran en las historias, que era donde debían estar. Pero alguien debía vivir las historias antes de que pudieran contarse. Alguien tenía que contarlas. Quizá Reath estaba destinado a ser uno de los que las narrara. Lo único que sabía era que estaba listo para servir a los medios de la fuerza, sin importar lo que fueran ni dónde estuvieran. Hubo varios discursos y actuaciones durante la ceremonia, y habría más. Sin embargo, el siguiente atrajo una atención especial. Una anciana con mechas plateadas en el pelo negro estaba subiendo al estrado entre vítores y aplausos. Su suntuosa túnica y su corona brillante daban fe de su estatus real antes de que fuera anunciada. Para dirigirse a la multitud, la reina Thandeka de Eiram. La reina levantó la barbilla y todo el público se calló. Era la mujer de la dirigente de un planeta cercano, según tenía entendido Reath, pero había algo en ella que le daba una autoridad mayor. «Damos la bienvenida a la República», dijo. Su voz resonó entre la multitud. Hace 25 años nos aislamos del resto de la galaxia. No confiábamos en la República, ni en los Jedi, ni siquiera los unos en los otros. Todo cambió cuando los Jedi vinieron a rescatarme a mí y al difunto monarca Cassel de Erono, que me salvó la vida perdiendo la suya. Agachó la cabeza ligeramente al decir el nombre de Cassel. Después de aquello, nuestros mundos se empezaron a escuchar más entre sí. Nos atrevimos a aprender más sobre la galaxia que había más allá de nuestros estrechos confines. Aprendimos que la independencia es una ilusión, que nadie está realmente solo. Recuperamos el coraje para confiar. Sin eso, nunca podríamos haber avanzado. Confiar es tener esperanza, creer en un futuro mejor y en que los demás trabajarán con nosotros para hacerlo posible. Muchas personas aplaudieron, al igual que Reath. En memoria del monarca Cassel y del maestro Jedi que murieron en nuestra misión de rescate, se decidió situar el faro Starlight tan cerca del planetoide en el que tuvo lugar la crisis, continuó la reina Thandeka. Celebramos su memoria aquí, hoy y para siempre. Más aplausos y la reina descendió del estrado mientras un coro se preparaba para actuar. Reath, que nunca había sido amante de la música, se sintió aliviado cuando su nuevo maestro empezó a alejarse del centro de la ceremonia. «¿Qué hay después?», preguntó Reath. El maestro Comac a su lado continuaba aplaudiendo. «Creo que lo siguiente es el gran festín. Genial. Me muero de hambre». El maestro Comac se rió y Reath lo consideró una buena señal. Después de la actuación musical, mientras empezaban a caminar con la multitud hacia el banquete, Reath dijo: «¿Qué pasa después de esto, maestro?». «Podría pasar cualquier cosa», dijo el maestro Comac, «y eso es lo que da alegría. A media galaxia de distancia». Nan se arrodilló ante el líder de los Nihil, el Ojo, Marchion Ro. Estaba tan por encima de ella que nunca habría soñado que lo conocería. Se habría postrado ante él, nunca se había sentido tan poco digna de sus rayas, pero sus emociones eran menos importantes que comunicar los hechos. «Mi tutor, Heg, fue asesinado por un truco de los Jedi», dijo, «junto a muchos otros. Yo sobreviví solo porque había vuelto a los túneles inferiores para asegurarme de que no quedaba ningún Drengir allí». Marchion Ro asintió. La luz brillaba débilmente en su piel gris metalizada. «Tú no tienes la culpa», dijo. «Sus muertes son responsabilidad de los Jedi, y los Jedi lo pagarán». La rabia de su voz devolvió las fuerzas a Nan y alimentó la llama de venganza que tenía dentro. Pero Nan tenía que advertirlo. «Me temo que los Jedi son muy poderosos, tienen unas capacidades nunca vistas». Marchion Ro se limitó a sonreír. «Eres sabia al temer a los Jedi y la República. Sin embargo, ellos también deberían temernos a nosotros, porque los Nihil serán la destrucción de los Jedi». Y así concluye En la oscuridad. Un audiolibro
que nos recordó que la Alta República no solo es una era de esperanza, sino también de desafíos, dudas y sombras que ponen a prueba a quienes juran proteger la luz. Queremos darles las gracias de corazón por haber escuchado este audiolibro junto a nosotros, por su apoyo constante y por hacer que Galaxia Sonora siga creciendo capítulo a capítulo. Ahora queremos leerlos en los comentarios. Primero, cuéntenos si les gustaría que sigamos trayendo audiolibros de la Alta República al canal. Segundo, díganos qué audiolibro de la Alta República les gustaría escuchar a continuación. Sus opiniones nos ayudan a decidir el próximo viaje por la galaxia. Si disfrutaron esta historia, no olviden suscribirse, dejar su like y seguirnos en Instagram para no perderse lo que viene. Esto no es el final, es solo una pausa antes de la próxima aventura. Que la fuerza los acompañe, siempre.